Hola a todos, soy Sergio Delgado y este vídeo es a petición de personas que no han podido asistir a la exposición y muchos alumnos que me han pedido por favor que prepare una pequeña presentación sobre lo que expuse del 20 de julio al 9 de julio en el 2022 en la Galería de Arte Orfila, en esta exposición llamada Grafías. Bueno, en primer lugar os voy a dejar con los dos textos, el texto que venía en el catálogo de la exposición y el texto que se presentó a prensa y después voy a hacer un breve comentario a las piezas expuestas. Bueno, como veis en los textos se hace una referencia al nombre de la exposición, Grafías, y a ese sentido eh, que lleva a cabo un lenguaje que vincula el arte clásico, la Grecia clásica, el origen del pensamiento y el arte contemporáneo o la vida contemporánea. Dicho esto, sí que tenéis aquí unas imágenes de la inauguración de la exposición y fundamentalmente lo que quería era agradecer a todos aquellos que asistieron a la inauguración, que han asistido durante estas 3 semanas a ver la exposición, a los que no han podido asistir por temas de que estaban fuera de vacaciones o porque simplemente no han podido asistir, pero que han seguido la exposición a través de las redes, que a los mensajes que he recibido de apoyo. Muchísimas gracias y por supuesto a la Galería Orfila por poder organizar esta exposición y también, y no se me puede olvidar por supuesto, a todos aquellos que han adquirido obra en, en esta exposición. Así que muchas gracias a todos y bueno, os voy a mostrar un poco cómo está organizada esta muestra. Bueno, como veis aquí, esta es un poco la sala de exposiciones donde están las diferentes piezas. Durante estas 3 semanas he tenido también la oportunidad de poder explicar la exposición a la gente que asistía en los ratos que he podido yo estar allí presente. Y bueno, siempre es de agradecer que la asistencia del público a las salas de arte y a las galerías de arte. Y dicho esto, vamos a por las obras expuestas. En primer lugar, teníamos varias piezas a modo de grisallas de claroscuro trabajado sobre las piezas basadas en en los bocetos que hacía el pintor neoclásico Jean-Dominique Ingres para las preparaciones de sus cuadros, pues generaba muchos bocetos de figura humana y como en esta exposición hay una vinculación entre la memoria, la huella, el pensamiento, el conocimiento, lo vivo, lo eterno, el vestigio, etcétera, todo este tipo de elementos, pues lo que he querido es convertir estos bocetos en figuras escultóricas griegas, pero al mismo tiempo que tuviesen un poquito ese sentido dinámico de lo vivo como lo presente, es decir, lo antiguo como influencia de nuestro presente. Por eso vais a ver en toda la exposición, como veis aquí, por ejemplo, que las figuras están aparentemente sin acabar o chorreadas, como si estuviesen deshechas, como si se estuviesen deshaciendo o al mismo tiempo se estuviesen regenerando. Este concepto va a estar presente todo el rato en todas las piezas que he presentado. Veis aquí en estas cuatro otras figuras a modo escultórico, pero al mismo tiempo pues con un dinamismo que genera ese movimiento. O por ejemplo en esta figura en negro donde ya el fondo prácticamente es neutro, pero la figura surge, como veis, sin estar definida del todo, sin estar acabada del todo, ni siquiera los soportes aparecen. Hay una búsqueda precisamente de esa sensación de huella, esa sensación de memoria. Y por supuesto, en esta otra pieza, donde ya abandonamos un poquito este ámbito de la grisalla, del claroscuro más evidente, de la distancia del blanco al negro, sino
con elementos más cromáticos, pues esta pieza que se llama Columnas, por supuesto hace referencia a la cultura griega, al estatuario y al mismo tiempo no se aprecia, no sé si se llega a apreciar en la fotografía, pero hay textos escritos por detrás de esas columnas que pertenecen a los textos platónicos, al Fedón. El grafismo y la grafía utilizada como herramienta de trabajo, como herramienta que va a generar más allá de un símbolo, sino simplemente un soporte pictórico. Y elementos muy referentes, ya casi culturalistas, es decir, esta naturaleza presente, donde la naturaleza que es cambiante, pero el estatuario es permanente y lo que simboliza es más eterno aún. En este caso he trabajado sobre, como referente, la escultura del abrazo, perdón, del beso de Rodin. Bueno, pues a través de esa escultura que aparece insertada dentro de la naturaleza, pues generamos esa vinculación entre lo cambiante y lo eterno. O ya dentro de este trasiego que es la evolución en la historia del arte, sí que ha habido varias piezas que han hecho referencia a la forma de narrar de manera histórica el arte. Es decir, la forma histórica es a través de la mirada del hombre, no de la mujer. Y en los últimos años se está revisando todo esto. Bueno, pues yo he hecho también una pequeña revisión en estas piezas, en concreto sobre todo en tres. Esta que se llama Ludovisi, porque esta figura pertenece al tríptico bajo relieve el trono de Ludovisi, donde una de las figuras que aparece en el lateral derecho es esta flautista con el aurós, con esta flauta de doble tubo, que se considera que es la primera vez que se representa una figura desnuda de mujer en la Grecia clásica. Siempre iban cubiertas, tapadas, porque la representación de la perfección estaba a través de la representación del hombre. El cuerpo perfecto era el masculino, porque se consideraba que el femenino era incompleto. Bueno, el caso es que por primera vez aparece esta figura desnuda, entonces he hecho esta reivindicación un poco de la figura de la mujer. Y esto va a aparecer en varias piezas de la exposición, como ocurre en esta otra, con el otro pensamiento, donde tenemos de nuevo una figura semi-acabada o que está en ese proceso de destrucción o de generación, cualquiera de las dos valdría, o regeneración, pero que tiene toda la espalda tatuada de nombres de filósofas, de mujeres que han dedicado su obra, su vida al pensamiento. Es decir, que el pensamiento no es algo únicamente masculino, sino que también es femenino fundamentalmente, y ahora se habla mucho de ello. Bueno, pues en esta pieza, que es una obra en apariencia clásica, pues sin embargo tenemos grabado en esas grafías, en esos grafismos, los nombres de pensadoras de la historia del arte. Sin embargo, en esta otra, en Vestigios, esta obra sí que hablo de los elementos escultóricos propiamente dichos, una escultura que le falta un brazo, que es una estatua, que es una ruina, que es un vestigio realmente, y que tiene grabado por el cuerpo el nombre de diferentes escultores clásicos, escultores y escultoras. Y con un lenguaje que vincula el arte clásico, que se convierte en una antigüedad y que al mismo tiempo aparece en el arte moderno con este fondo con una tinta plana. ¿O quién es arte? Bueno, de nuevo, esta referencia al objeto, tema simbólico del desnudo femenino, pero al mismo tiempo vinculando el objeto con el acto ejecutor del arte. En este caso, ejecutoras de arte, que es lo que lleva grabado en la espalda, en todo el cuerpo, esta figura, que lleva nombres de artistas, tanto contemporáneas como clásicas como antiguas, de la historia del arte, que hay muchas de ellas no aparecen o están empezando a aparecer ahora, pero no aparecían hasta hace muy poco en los libros de historia del arte y tienen tanta importancia como pueden ser los artistas hombres. Y dentro de este juego de huella, de figura humana, de la mujer en este caso, también puede ser el hombre, pero sí intentando igualarlo, pero este juego de lecturas cromáticas como este fondo, como este cuadro tiene mucho paralelismo con el de naturaleza presente que hemos visto hace un momento, donde una figura de la Grecia clásica que tiene esta mirada perdida, que va a ser eterna a través del paso del tiempo, dentro del cromatismo del lenguaje más contemporáneo de la pintura. O, por ejemplo, Kairos 2. Kairos 2, que es una pieza que es Kairos 2 porque hay un Kairos 1, que es una pieza de 5 metros por 1,80, que pertenece a una colección particular en la que estuve trabajando, pero previamente llevé a cabo este Kairos 2, que es
que donde se vinculan todos estos elementos del conocimiento y del pensamiento clásico y que van a ser vigentes en la época actual. Pues de nuevo tenemos la pieza del trono de Ludovisi, tenemos las Cariátides, tenemos el Partenón, tenemos el estatuario griego, todo ello generando este momento, este punto de inflexión, a lo que hace referencia, como habréis leído en los textos del catálogo, al Kairos. El Kairos como la calidad del tiempo. El Cronos es el paso del tiempo y Kairos es justo el momento en el que pasan cosas importantes. Y luego estas dos cabezas, cabeza roja y luego la siguiente que veréis ahora, cabeza azul, donde aquí sí que refuerzo la idea de la huella, de lo eterno, de la memoria, de los elementos que van a influenciar, van a generar un kairos, pero que luego se van a desaparecer porque son vestigios, son eh, obras antiguas, pero que tienen presencia en este momento, en el momento actual, sobre todo a través del pensamiento griego y las ideas platónicas. Bueno, pues tenemos estas figuras que se van deshaciendo, ¿lo veis? Esta cabeza roja de hombre y esta cabeza azul de mujer, ¿no? Que se va deshaciendo y va generando este momento regenerador, que es lo que busco. No busco que desaparezca, sino que permanezca, pero que permanezca evolucionando. Lo veis aquí que, aunque no era un díptico, se podía presentar muy bien como dos piezas, aunque, bueno, la persona que estuviera interesada en adquirirla podía adquirirla por separado, pero funcionan muy bien como dos piezas dípticas. Y, por supuesto, la aparición de la arquitectura como reflejo de las sociedades. En esta construcción de un futuro que es representado en la Auriga de Delfos, en la parte inferior, haciendo referencia a la Grecia más arcaica, la generación de la Acrópolis, las columnas como símbolo del conocimiento y de la construcción, los brochazos cuadrados que van generando esta estructura arquitectónica que va a ir evolucionando con el paso del tiempo. O en la metáfora de la línea, ¿no? Haciendo referencia a los textos platónicos en esta de nuevo Acrópolis que, como estoy diciendo, se aparece y desaparece, se genera y se regenera. Lo veis aquí, final y comienzo es el título de este cuadro, donde aparece una cariátide que se va deshaciendo encima de una columna en la parte central. La pintura se chorrea, los colores se funden, aparecen gamas cromáticas, aparece la arquitectura, pero no tenemos la sensación de que esté todo acabado, pero tampoco que esté inacabado, sino que está en pleno proceso de desarrollo. Lo veis aquí, estas dos piezas también funcionaban casi como dípticos sin serlo, pero tienen esta relación tanto simbólica a través de las pinceladas rectangulares, el símbolo de la columna, etcétera, y ese movimiento que genera la pintura cuando no hemos definido de todo toda la pieza, rozando casi elementos casi, podríamos decir, de la no figuración sin llegar a serlo. Y en este origen de Occidente, pues de nuevo, todas estas pinceladas se convierten en símbolos, estas formas de columnas que aparecen y que se están originando, por decirlo así, el estatuario griego como testigo de un tiempo pasado, pero que va a formar un tiempo presente. Ya en las dos últimas piezas de la exposición, el lenguaje se convierte un poquito más simbólico, incluso metafísico, y buscando la reflexión. Dentro de la filosofía, pues tenemos algunos elementos como son los mitos, ¿no? La generación de mitos. El ser humano, ¿por qué genera mitos? Genera mitos para buscar justificación a lo que no conoce, a lo que no sabe el por qué. Pues hay veces que buscamos un elemento superior al ser humano que viene representado quizá por esta pieza en este cuadro que se llama La losa del mito, que está en la parte central del cuadro de forma jerárquica, casi dominando tanto la arquitectura como las diferentes poblaciones y culturas que hay en la parte inferior. El ser humano y las diferentes civilizaciones van a ser esclavas, entre comillas, de sus propios mitos, pero claro, esos mitos los genera el hombre. Realmente, ¿qué hay por encima del mito? ¿Qué hay por encima del símbolo que origina el ser humano? Bueno, pues hay algo que no conocemos, no sabemos qué es. Cada uno le dará la forma y el nombre que quiera. En este caso, esta losa del mito que domina por encima de él. Bueno, pues aquí lo tenemos. En algunos comentarios que he oído durante la exposición había incluso alguna vinculación al monolito famoso de Stanley Kubrick en 2001. Bueno, pues quizá hay algo de esto en este cuadro. Y por último, pues esta última pieza, que es el pensamiento efímero, donde de nuevo el lenguaje, aquí intenté vincular tres tipos de lenguaje. Por un lado, el estatuario que aparece, que se semiaparece porque es semitransparente,
el paisaje natural, que ha aparecido en varios cuadros, y por otro lado, estos elementos pseudo-abstractos, donde hay figuras geométricas, donde hay colores más planos, donde hay un lenguaje más compositivo. Bueno, pues es una especie de resumen de toda esta exposición, donde este pensamiento es efímero por como esta exposición que es efímera y que terminó, lógicamente, el día 9 de julio, y donde aquí pues vemos ya la galería ya cerrada. Muchas gracias a todos por seguir este vídeo y sobre todo por el apoyo que he tenido durante estas 3 semanas de exposición. Un saludo.